Muy buenas tardes, tengan todos ustedes, amables televidentes, lectores y radioescuchas de Pensar Ético. Este día, martes 26 de julio del 2016, les saluda con mucho placer Carlos Mario León Palacio desde Villahermosa, Tabasco, México, y estamos transmitiendo especialmente para usted desde la sala de prensa del Congreso del Estado de Tabasco en esta 62 legislatura. Y bueno, con la intención de aprender junto con usted en este esfuerzo de televisión pública que hacemos diariamente en la búsqueda del conocimiento y bueno, que lo compartimos con usted, ¿no? Nosotros aquí hemos tenido una observancia ¿verdad? Que de los acontecimientos a nivel internacional, a nivel nacional, estatal y municipal, ¿no? Tal vez no en la medida que nosotros queremos, porque somos la única persona, soy la única persona que hace este trabajo, ¿no? No tengo, como usted se podrá dar cuenta, equipo para poder realizar mejor mi trabajo, ¿no? Más sin embargo, me he esforzado sobremanera para poder llevarle día a día a usted, cuando menos una opinión o una forma de pensar, ¿no? Mire, cuando yo escucho opiniones de otras personas, siempre las analizo, ¿no? Y si yo creo que verdaderamente me benefician, bueno, pues las tomo, ¿no? Y si yo veo que no me beneficia, pues no las tomo. Ahora, ¿con qué criterio nosotros aprobamos o desaprobamos algo, ¿no? Porque eso es lo que cuenta. O sea, nosotros podemos ver, por ejemplo, ahora que están las contiendas en Norteamérica en la búsqueda de alcanzar la presidencia de Estados Unidos con Donald Trump y con Hillary Clinton, que son los más mencionados, ¿no? Vemos a Donald Trump las ofensas que directamente aplica hacia los latinos y los migrantes y los mexicanos, sobre todo, que son sus vecinos, ¿no? Sus vecinos más próximos, pues somos nosotros, ¿no? Y en esa forma de actuar que tiene Donald Trump, bueno, pues muchos mexicanos estamos inconformes, ¿no? Y decimos, oye, ¿cómo vamos a permitir que nos diga eso Donald Trump? Y que, bueno, yo primeramente veo un impacto publicitario, ¿no? Digo, como periodista, estamos ciertos de que es un impacto publicitario, pero está mal intencionado, ¿verdad? Por la forma en que lo está haciendo, porque está violentando derechos establecidos en el Convenio Europeo de Derechos Humanos y Libertades Fundamentales, en la Carta Democrática Interamericana de la OEA, de la Organización de Estados Americanos, y por supuesto que a los derechos humanos universales de la ONU, ¿no? Entonces, antes de introducirme más en esto, porque de hecho mis escritos matutinos a eso lo enfoqué, ¿no? Ese fue el enfoque que le di de lo que yo considero que está haciendo mal Donald Trump y que no sabe, ¿no? O sea, ignora, o es por ignorancia, o es por abuso del derecho, o es por la oportunidad que tiene de poder expresarse libremente ante los ciudadanos norteamericanos en la búsqueda o en este deseo de alcanzar la presidencia de ese país, ¿no? Y nuestro país vecino. Entonces, cuando nosotros observamos, por ejemplo, cuando aquí llega a Tabasco, a través de la relatoría de la ONU y de los organismos que se desprenden para la protección de los derechos humanos, a Tabasco, la petición de que se revisara bien para que se aprobara lo más pronto posible el artículo 11 o la modificación del segundo párrafo del artículo 11 de la acción política de los Estados Unidos mexicanos en relación a los asilos, ¿no? Y que que se estuviera pendiente de eso, ¿no? Que si necesitaban inclusive asesoría, ellos estaban dispuestos a venir y asesorar a los legisladores del Estado de Tabasco para que pudieran hacer esas modificaciones, ¿no? Y cuando nosotros vemos, por ejemplo, también a nivel nacional, cuando se dio a conocer lo de los cateos militares, inmediatamente intervinieron la relatoría de la ONU y se inconformó por esa próxima aprobación que iba a haber, ¿no? Porque ya se preveía que aprobaran desde el Senado y la Cámara de Diputados, pues esta propuesta de los cateos militares, ¿no? O esta reforma donde se permitían los cateos militares, que por supuesto están contrarios a derecho, ¿no? Y están fuera y desfasados de la ley y desfasados de la constitución política, ¿no? Y también hubo recomendación por parte de los derechos humanos, ¿no? Y cuando nosotros observamos esto, pues decimos, están pendientes de lo que está pasando en México
y están pendientes de lo que nosotros aquí hemos señalado, puede ser un golpe de Estado político-militar, ¿no? Porque también digo, hay que ser honesto que aquí lo hemos señalado. Entonces, pero cuando nosotros observamos el desconocimiento de Trump, o la ignorancia que tiene Trump, o lo que no sabe Donald Trump, en cuanto a la protección que se tiene de los derechos humanos, ¿no? Y cuando nosotros aquí pues hemos pasado un tiempo revisando los derechos humanos, y hemos pasado un buen tiempo haciéndole a usted, o estudiando junto con usted, ¿no?, los derechos y lo que nos protege la Carta Democrática, la Declaración de Derechos Humanos Universales, y ya, bueno, introducidos ya, como empezamos hace unos días, al Convenio de Derechos Humanos, ¿verdad?, y europeo, ¿no? Entonces mucha gente pensará, y lo comentaba hace un rato, ¿no? O sea, bueno, ¿y qué tiene que ver el Convenio Europeo con que Donald Trump esté ofendiendo a los mexicanos? ¿Verdad? Bueno, pues lo que tiene que ver es que hay muchos europeos que son nacidos de padres mexicanos, y bueno, se pueden sentir ofendidos por las ofensas que reciben sus padres, ¿no? Y conocen a la perfección el Convenio Europeo. Entonces, por supuesto que eso puede traer como consecuencia que la propia Unión Europea solicite que deje de ofenderse de esa manera a México, ¿no?, a los mexicanos. Y por otra parte, bueno, cuando nosotros vemos la protección que hay en la Carta Democrática Interamericana, y vemos la protección que existe en la propia Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ¿no?, y de todas las constituciones, ¿no?, y vemos los derechos humanos universales protegidos, ¿no? Entonces, cuando eso está pasando, nosotros queremos observar que la Relatoría de la ONU, ¿verdad?, sancione o haga una solicitud, o haga una petición, o haga una recomendación a Norteamérica de que no se le permita a Donald Trump ofender de la manera que está haciendo a los mexicanos, ¿verdad? Digo, porque si están pendientes de todo esto que le acabo de decir, y qué bueno, ¿no? O sea, yo no estoy diciendo que eso está mal, qué bueno que estén pendientes de lo que está pasando, pero no podemos tolerar que una persona, republicano, Donald Trump, que esté aspirando a una candidatura, esté ofendiendo de esa manera a los mexicanos. O sea, ya las manifestaciones de inconformidad, o sea, han sido muchas. Si usted tiene la oportunidad de revisar las redes sociales, se va a dar usted cuenta cuánta es la gente que está inconforme con lo que está diciendo diariamente Donald Trump, porque se sienten afectados, porque se sienten ofendidos, ¿no? Y de hecho, mucha gente en Norteamérica ha protestado por esto, ¿no? Pero insisto, la Organización de los Americanos, ¿verdad?, o sea, la OEA, cuando se violenta la Carta Democrática, en el artículo 7, ¿no?, de la Carta, el artículo 9 de la Carta Democrática, y en el Convenio Europeo de los Derechos Humanos Universales, en el artículo 3, ¿no?, y el artículo 7 de los Derechos Humanos Universales, ¿no? Entonces, cuando nosotros estamos revisando esto y estamos estudiándolo diariamente con él, podemos observar que esa violencia se debe de frenar, y se frena con recomendaciones precisamente de la organización de los países, ¿no?, de los países unidos, ¿no? Y bueno, y se frena a través de la Relatoría de la ONU, ¿no? Cuando nosotros vemos, por ejemplo, que pues la carta, primeramente la Democrática Interamericana de la OEA en su artículo 9, y el Convenio Europeo, ¿verdad?, Derechos Humanos y Libertades Fundamentales en su artículo 3, que dice, bueno, pues, nosotros pensamos que ahí ya se está haciendo acreedor a una recomendación de la Relatoría de la ONU, de la Acción Interamericana de Derechos Humanos de la OEA y de la Unión Europea, inclusive, como ya lo mencionamos, y estamos siendo repetitivos porque son cosas muy serias. Por supuesto que, mire, yo de memoria puedo decirle las cosas, pero si lo reviso en estos momentos, ya lo que escribí es mucho mejor, porque lo estoy haciendo con más seguridad, ¿no? Son cosas muy serias, no crea que son cosas que nada más tiene uno que hablar o a decir, no se trata de eso, es un estudio profundo, y ese estudio profundo, por supuesto, yo tengo que respetarme a mí mismo lo que ya estudié, ¿verdad?
para poder aprender junto con usted, ¿no? Y le pido una disculpa, que son cosas muy serias, pero insisto, si están al pendiente, y qué bueno que estén al pendiente de lo que estamos haciendo en México y de lo que mal se está haciendo para poder evitar que se realice, pues también deben estar al pendiente de este tipo de campañas, ¿verdad?, racistas contra los mexicanos que ha emprendido Donald Trump desde hace algún tiempo a la fecha, ¿no? Y nosotros habíamos dicho que ya no íbamos a hablar del tema, ¿sí?, porque ya habíamos antes hecho una intervención en un inglés como mismo mexicano, ¿verdad? Y bueno, ya nosotros dijimos nuestra inconformidad, ¿no? Pero cuando estamos estudiando la ley, estamos revisando los artículos, por ejemplo aquí, la letra de protección a los derechos humanos y libertades fundamentales del Convenio Europeo, en su artículo 3, nos dice que está prohibida la tortura y que nadie podrá ser sometido a tortura ni a penas o tratos inhumanos y denigrantes. Y bueno, y ya le mencioné los hijos europeos de padres mexicanos, digo, pues se van a molestar de que estén insultando a sus padres y que Donald Trump esté hablando de la manera que está hablando de los mexicanos, ¿verdad? Porque está generalizando además, ¿sí? Y digo, si algún conflicto tuvo alguna vez con algún mexicano o los norteamericanos han tenido algún conflicto con algún mexicano por su comportamiento, por su forma de ser, por lo que sea, o inclusive por el propio racismo de ellos, ¿verdad? Porque muchas veces es lo que no se reconoce, pero Donald Trump en su actitud lo que nos está mostrando indudablemente es que es racista, ¿sí? Y entonces es degradante e inhumana su forma de comportarse y su forma de dirigirse hacia los mexicanos, y bueno, este derecho está protegido, eso no debe suceder, y entonces ahí podría haber una recomendación por parte de la Unión Europea, ¿no? Pero bueno, cuando vamos a los derechos humanos universales de la ONU, que el artículo 7 nos asegura que todos somos iguales ante la ley y que tienen sin distinción derecho a igual protección de la ley y que todos tienen derecho a igual protección contra toda discriminación que infrinja esta declaración. O sea, con lo que está diciendo Donald Trump nos está minando, ¿sí? Y dice, y contra toda provocación a tal discriminación. O sea, Donald Trump lo hace sin importarle nuestros derechos humanos. Entonces, cuando nosotros estudiamos, nos podemos dar cuenta de que esas ofensas deben de ser reclamadas por la Relatoría de la ONU, por la misma Unión Europea y por la OEA, ¿verdad? Que mande una recomendación a Estados Unidos y que le diga, oiga, por favor, llamen la atención a ese candidato republicano que está ofendiendo a los latinos. Digo, porque si es su campaña, ¿verdad?, que haga su campaña, se le respeta su libertad de expresión, pero acuérdense que hay limitantes políticas y esta limitación que nosotros estamos haciendo, su libertad de expresión, es porque está ofendiendo el derecho de terceros, ¿verdad?, como nos marca estos artículos de los derechos humanos que estamos mencionando, ¿no? Y bueno, el artículo 9 de la Carta Interamericana de la OEA dice, explica la protección a derechos humanos y nos dice, la eliminación de toda forma de discriminación, especialmente la discriminación de género, y bueno, es lo que está haciendo, ¿no?, étnica y racial. O sea, nos está tomando como personas que no somos gratos para el mundo, ¿sí? Entonces, está despojando de nuestros derechos humanos, ¿sí?, nada más porque tiene una postura diferente a otros, ¿no? Pero más sin embargo está manifestando una idea que impulsa el racismo. Entonces, toda esa idea que hay de todo esto, de los derechos humanos, de la teoría de la ONU, de la OEA, inclusive de la Unión Europea, de por qué respetar los derechos humanos, bueno, es para evitar confrontaciones, ¿no?, y para evitar conflictos. Y esto que está haciendo Donald Trump es incrementar el conflicto. Más, insisto, cuando nosotros revisando las redes sociales todos los días, nos encontramos de que hay muchas personas latinas, latinas, ¿verdad?, o de habla hispana, que están inconformes con lo que está señalando Donald Trump todos los días en esta campaña política que ha emprendido y que, bueno, se ha mostrado de una forma racista contra los latinos y contra los de habla hispana. Entonces, por supuesto que es preocupante, ¿no?, porque si la sana convivencia, la paz social, el orden social y las buenas relaciones que pueden existir entre los países se sostiene con el respeto mutuo a los derechos humanos
Y si en estos momentos Donald Trump está cayendo en esa actitud racista que está dañando o puede dañar esas buenas relaciones que existen con Norteamérica, porque pues, son nuestros vecinos, ¿sí? Entonces sería bueno y recomendable que la OEA, la Organización de Naciones Unidas y la propia Unión Europea, ¿verdad?, pues enviaran una recomendación al gobierno de Norteamérica para que regule esta actividad que está contraria a derechos humanos, ¿verdad?, de los latinos y de las personas de habla hispana que está emprendiendo Donald Trump y que está mal, porque está violentando la ley. Pero aquí se nos dice las diversas formas de intolerancia. Eso es intolerable. No se puede estar tolerando a una persona que esté aspirando a un puesto de elección popular en otro país, ¿verdad?, pero que nos esté dañando a nosotros con tal de proyectarse o no sé, o de ganar más votos. Digo, eso no se debe de aceptar, ¿sí? Pero más sin embargo lo está haciendo Donald Trump y nosotros de aquí como mexicanos pues estamos inconformes, ¿no? Y bueno, y así como la promoción y protección de los derechos humanos de los pueblos indígenas y los migrantes. O sea, nos está tratando de una forma denigrante, ¿sí?, y está ofendiendo a los migrantes. ¿Sí? Cuando nosotros hemos participado de una u otra manera en el desarrollo de Norteamérica, o sea, así como las personas de color que vinieron de África y fueron traídos como esclavos y trabajaron duro por Norteamérica y lograron hacer crecer ese país, porque fue donde se basó el desarrollo de ese país, en el trabajo que realizaron las personas que venían de África como esclavos. Sí, bueno, pues así los mexicanos, ¿verdad?, en los tiempos modernos y desde hace mucho tiempo a la fecha, pues hemos participado en el desarrollo de ese país, pero no para que nos traten de esa manera. Entonces, si los derechos humanos existen, ¿qué es lo que tiene que pasar?, ¿verdad? Y lo que tiene que pasar es que los observadores de los derechos humanos en el mundo deben recomendar a los Estados Unidos que respete derechos humanos de Donald Trump como político norteamericano, ¿verdad? Pues las violaciones de los derechos humanos saltan a la vista con su actitud racista. O sea, no estamos hablando de algo que no está pasando, estamos hablando de algo que está dañando a todas las personas de habla hispana, ¿no? Y que bueno, está dirigido a los mexicanos, ¿no? Él está enfocado a ofender a los mexicanos. Entonces, nosotros como mexicanos, bueno, nos inconformamos y le pedimos a través de este medio informativo, ¿verdad?, a la Relatoría de la ONU, a todos los organismos que protegen los derechos humanos, inclusive a la Unión Europea, a esa representación que pueden tener en Norteamérica, ¿verdad?, bueno, que haga esta recomendación para que el presidente Barack Obama, ¿verdad?, tome cartas en el asunto, o la secretaría o la institución, ¿verdad?, encargada de regular las actividades políticas en campaña, ¿no? Entonces, digo, porque son cosas serias que están dañando la sana convivencia y la paz social, ¿verdad?, y que está proyectando una imagen de Norteamérica como que los mexicanos para ellos somos non gratos. Eso ya se ha sabido hace muchos años, ¿no?, que siempre ha habido racistas en Estados Unidos que dañan a los mexicanos, ¿no?, y que no quieren a los mexicanos, ¿verdad? Indudablemente se ha convivido con ese problema social, ¿no?, pero en la actualidad, cuando se tiene un candidato, el candidato tiene que hablar con respeto, porque tenemos muchas relaciones comerciales, tenemos muchas relaciones, muchos lazos fraternales, ¿verdad?, que no por un político, por el deseo de llegar a ocupar la presidencia de los Estados Unidos o por tener más apoyo para poder obtener más votos, ¿verdad?, o poder, no sé, lograr más poder político, ¿sí?, bueno, se nos esté dañando y se nos esté ofendiendo de esa manera, cuando los derechos humanos universales, los derechos humanos de la OEA, los derechos humanos de la Unión Europea nos protegen. Entonces, si así como se observa a México, ¿verdad?, desde la ONU y la autoría, y que lo hace justamente, bueno, así mismo debe de observarse Norteamérica, porque es un país más. O sea, lo rico, el dinero, eso es lo de menos, ¿verdad? O sea, los derechos humanos, porque la riqueza de los seres humanos es la defensa de sus derechos humanos, es el que nos defiendan los derechos humanos. Y si los derechos humanos están pendientes de lo que pasa en México y en otros países, inclusive como Venezuela, que ya ve que se estaba solicitando la Carta Democrática y todo esto para poder frenar a Maduro con las intenciones que tiene, y bueno, aquí en México
las recomendaciones que hacen, digo, tan amablemente preocupados por lo que está pasando en nuestro país y con miras a que todo cambie, ¿no? Pero si está pasando eso en Estados Unidos, entonces en Norteamérica ellos tienen que recomendarle a Barack Obama o a la institución correspondiente, ¿verdad?, encargada de regular las actividades de los políticos, porque está dañando relaciones, no está encaminado su discurso a la paz social. Entonces, si nosotros pertenecemos a la Organización de Estados Americanos, pertenecemos a la ONU, ¿verdad? Bueno, pues digo, creo que es el momento para que ellos nos defiendan y hagan esa recomendación. Tal vez ya le hicieron de forma secreta porque yo no me he enterado, ¿verdad? Pero bueno, está dañando los derechos humanos de las personas de habla hispana y sobre todo de los mexicanos que somos sus vecinos, insisto. Cuando habla de que no, que el muro, que por favor, está violentando la libertad de tránsito, ¿sí? Ya un muro ahí violenta la libertad de tránsito, de entrada, ¿sí? Pero tiene uno que estudiar. Cuando no estudia usted, pues no se va a enterar, pero cuando está usted aquí aprendiendo junto conmigo, va a saber que hay cosas que se pueden hasta abolir, de hecho. O sea, lejos de que pueda construir un muro, lo que puede hacerse es que ese muro que hay se derrumbe, ¿verdad? Porque se corta la libertad de tránsito, ¿sí? Entonces, allá que son muy protectores de los derechos humanos y todo, y están fallando de esa manera, pues es momento de que se tome cartas en el asunto, ¿verdad? Para que pues el trato hacia los mexicanos cambie, ¿no? Porque nosotros no tenemos la culpa de que él tenga un pensamiento apasionado. Entonces, nuestros derechos, ¿verdad?, apegados a la protección que tenemos, ¿verdad?, en la Carta Democrática, en los Derechos Humanos Universales e inclusive en el Convenio Europeo de Derechos Humanos y Libertades Fundamentales. Entonces, nosotros no estamos hablando aquí de cosas que no son ciertas, ni estamos hablando aquí de que no existe la protección de los derechos humanos. No, queremos ver esa misma actitud que hay para con México y los países latinos, ¿verdad?, que lo haya para uno de los países más poderosos del continente, ¿no? Que también, o sea, sepa que existe, ¿verdad?, un lugar que regula sus actividades y que no puede permitir que estén violentando los derechos de los mexicanos, sobre todo de los mexicanos, ¿verdad?, para evitar, ¿verdad? Porque cualquier apasionado de nuestro país o revolucionario diría, miren lo que le hizo Villa, ¿sí? Entonces, eso es un riesgo que se corre, que no tiene por qué correrlo, ¿verdad?, cuando se respetan los derechos humanos universales, ¿sí? Entonces, aparecer con armas y estar diciendo los mexicanos son sonsos prácticamente, ¿no?, porque lo está diciendo, está hablando de una forma ofensiva hacia los mexicanos, y eso no debe de suceder, ¿sí? ¿Por qué? Por lo que ya ha pasado, por la historia que existe en nuestro país. Y miren cómo está la situación económica del país, cómo está la gente de México sufriendo, cómo están los embates de la falta de gobernabilidad, cómo está la inseguridad en nuestro país, cómo estamos saliendo apenas de una guerra contra la delincuencia, cómo estamos dañados económicamente, cómo estamos en desempleo. O sea, estamos afectados y no hay desarrollo económico. Y todavía, ¿sí?, tenemos que estar soportando ese tipo de aislamientos, por supuesto que puede causar ira en muchas personas. Y eso es lo que tenemos que evitar, ¿sí? ¿Por qué? Por esa postura que existe de defensa de nuestra nación, ¿verdad?, de los mexicanos, porque somos patriotas, ¿sí? Entonces, en una postura seria y conocimiento, con el pleno conocimiento del derecho, del respeto al derecho humano, ¿verdad?, estamos haciendo este llamado a la ONU, ¿verdad?, a la OEA, inclusive a la Unión Europea, para que pueda, ¿verdad?, solicitar que este tipo de actitudes de los políticos pues no se estén dando para ofender los derechos humanos de los mexicanos. Bueno, y aquí, continuando con el artículo 26 de la Carta Magna, ya dejando a Donald Trump por un lado, ¿verdad?, porque de veras que da hasta risa lo que hace este hombre cuando no cumple con respetar los derechos humanos, ¿no? O sea, no es posible que sean de primer mundo, que tengan tanta asesoría, que tengan tantos estudios, ¿sí?, y que a la mera hora los derechos humanos de los mexicanos los estén violentando y de los latinos y de las zonas de habla hispana. Y hay una inconformidad que solamente tenía usted que meterse a las redes sociales para darse cuenta que tanta gente está inconforme de lo que está haciendo Donald Trump, ¿verdad?,
contra los latinos y los migrantes. Entonces, aquí nos dice el artículo 26, en el inciso B, nos dice: el Estado contará con un sistema nacional de información, estadística y geografía, cuyos datos serán considerados oficiales para la Federación, las entidades federativas, los municipios y las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México. Los datos contenidos en el sistema serán de uso obligatorio en los términos que establezca la ley. Y ¿sabe qué? Aquí le quiero comentar algo. Hace un momento estaba yo escuchando en radio que emitieron un comunicado de la estadística, de la información estadística y geografía de México, que ha disminuido la pobreza, que son 11 millones menos de pobres, pero que las autoridades no están aceptando esa cifra, que no creen que haya bajado tanto la pobreza y está en esa discusión en este momento, para que vea usted cómo se están dando las cosas en nuestro país y cuáles son los problemas serios que enfrentamos cuando esta institución de credibilidad, y que es de donde se toman las estadísticas que ellos sacan a través de los censos que hacen, bueno, pues en estos momentos se está diciendo que ya no se va a tomar en cuenta eso porque no es creíble que haya bajado tanto la pobreza, cuando está hablando de que hay pobreza extrema en diversas partes del país, ¿no? Entonces se habla de que bajó en 11 millones la pobreza, ¿no? Entonces, o sea, 11 millones menos de pobres hay en México, y bueno, es lo no creíble, ¿no? Y pasando un poco, esa es una parte nada más, porque lo toqué por el tema de eso. Es algo lamentable, ¿no? Cuando se habla que tiene una institución de estadística y geografía y ya no se va a tomar en cuenta lo que de ahí se emite como información, entonces estamos mal, ¿sí? Y cuando nos penetramos un poco la ley orgánica del municipio del estado de Tabasco y observamos el capítulo 2 de la presidencia municipal, y nos dice, dice, en la fracción 3 nos dice: elaborar los planes y programas municipales de acuerdo a las leyes respectivas, así como el presupuesto de ingresos y egresos, sometiéndolos a la consideración de los ayuntamientos, del ayuntamiento, debiendo además publicar en el periódico oficial del Estado y en todo el municipio, por el medio de comunicación impreso que considere idóneo, el Plan Municipal de Desarrollo y el Programa Operativo Anual. De inicio de un periodo constitucional, el primero dentro de los primeros 120 días naturales de su mandato, y posteriormente el Programa Operativo Anual dentro de los primeros 90 días de cada ejercicio fiscal anual, publicando también de manera trimestral los resultados de sus revisiones y, en su caso, sus adecuaciones. Y bueno, hasta aquí voy a dejar la lectura, y nada más para comentarle que hace un rato también entre reportajes estuvo Gerardo Gaudiano, y está hablando de que tiene planes para el futuro de la ciudad, y que para el próximo año tiene todo preparado, ya tiene muchos proyectos para solicitar su presupuesto, y que bueno, y va a entrar en un diálogo con los diputados para alcanzar o lograr lo que él se ha propuesto a realizar para la ciudad de Villahermosa y municipio del centro, ¿no? Pero sin embargo se está hablando de derrumbar el muro de contención que existe aquí en el malecón. Muchos expertos consideran que no es lo más prudente, ¿verdad? Porque imagínense cuánto se gastó en todo el muro, ¿verdad? Y si se está previendo que bueno, que ya no va a haber inundación y todo, y por eso quieren derribarlo, pues sería mejor utilizar ese muro, ¿no? Que sirviera, no sé, para unas gradas o para algo que se pueda hacer, ¿no? Por los posibles eventos que pueda haber en el río, cosas de ese tipo, ¿no? Digo, porque se puede dar o se puede promover más la cultura en ese sentido y aprovechar esa parte, ¿no? Y bueno, se habla también de la obra que se va a realizar en el mercado Pino Suárez, ¿no? Pero ahí se está hablando de que se va a rentar un lugar. Entonces, tiene todo el malecón, ¿verdad?, para poder establecer esos puestos, y tiene lugar para Casablanca, ¿verdad?, para la orilla del río, ¿verdad?, poder hacer algo así rápido para que nada más dar el servicio a la gente que acude al mercado mientras se está construyendo, y se va a rentar un lugar que está cerca del mercado, y eso no está bien porque ese dinero se puede ocupar para otra cosa. Pero más sin embargo, eso es lo que está diciendo Gerardo Gaudiano, aunque dice que es mejor para las personas porque van a estar más protegidos, y bueno, es un lugar más apropiado, ¿no?
Bueno, pero en estas circunstancias estamos en emergencia económica, que estamos declarados como dentro de las zonas económicas que se necesita apoyar, pues especiales, y bueno, hablar de que se va a rentar un lugar, pues ya es hablar de hacer un gasto que no va a tener ningún beneficio más que la permanencia de los locatarios, ¿verdad?, en ese lugar. Entonces, si se pudiera habilitar, ¿cuánto se va a pagar de renta ahí? Y si con ese dinero se puede habilitar la orilla del río Mienta, por supuesto que con anuencia de las autoridades, ¿verdad?, se podría habilitar la orilla del río para poder dar el servicio nada más, ¿verdad? Bueno, pues que no se hiciera ese gasto, ¿no? Y entonces son cosas que desde mi punto de vista se pueden evitar de acuerdo a los comentarios que escuché que hizo Gerardo Gaudiano. Y no dudamos que va a estar la gente más protegida en un lugar donde se quiere rentar, pero si se organizan bien y si se toma en cuenta las necesidades económicas que hay, el decir que van a rentar, pues es algo que no se ve bien, ¿no? Pero bueno, él en este momento es la autoridad y bueno, está hablando con los locatarios en relación a eso, ¿no? Pero ahí es donde le digo que los presupuestos públicos en estos momentos es cuando se necesita que se aplique de una forma apropiada, ¿no? Y si está hablando de rentar, pues está hablando de que se va a gastar un dinero que no va a generar nada, cuando tiene espacio suficiente, insisto, para poder hacer algo, ¿verdad?, como se hace en feria o con los mismos utensilios que hay para la feria, hay que se pongan mientras, mire, aquí acomódese mientras y nada más, mire, construye. Y ya, ¿cuánto tiempo puede durar la construcción del mercado, ¿verdad? O sea, y no se gasta en renta. Ahora, si se va a pagar el tiempo que dure la obra, la renta, imagínense. O sea, es un gasto que se puede evitar, y se puede evitar utilizando el malecón, ¿verdad? El malecón, digamos, en las primeras 2 cuadras antes de llegar al mercado, y el mercado, entre el mercado y Casablanca, y luego todo eso, pues, lo que es Casablanca, ¿no? Se podría utilizar así, y entonces evitar ese gasto, pero bueno, eso ya lo tiene que decidir el cabildo, lo tiene que decidir los locatarios, y lo tienen que decidir los ciudadanos, o puede ser una petición los ciudadanos para que las cosas se hagan de la forma más apropiada y no se gaste el dinero de esa manera, ¿no? Pero cada quien, en este momento la autoridad, él tiene a su disposición y tiene sus ideas de cómo hacer las cosas, está viendo, por supuesto, un beneficio para la gente, ¿verdad? ¿Por qué se está pensando hacerlo así, no? Pero insisto, si no hay recursos, se tienen que amarrar el cinturón, ¿verdad? Y tienen que dejar de hacer ese tipo de gastos. Pero bueno, aprendamos juntos con Carlos León. Gracias, muchas gracias por escucharme y espero verdaderamente sea de su agrado. Gracias.